Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Hoy vamos a tener un programa fundamentalmente histórico, pero antes de empezar en estricto sentido el contenido de nuestro programa, quiero enviar un saludo afectuoso y solidario a Gerardo Fernández Noroña, quien es senador y presidente del Senado, una de las dos cámaras que conforman el Congreso Federal, y quien hace unos días en una sala de un aeropuerto fue agredido por una persona y su esposa, gritándole cosas y reclamándole cosas, intentando golpearlo, ¿no? Una de las cosas que establece nuestra Constitución, pero fíjense que desde 1812 en la Constitución de Cádiz es que ningún legislador puede ser reconvenido, dice la norma suprema, y ha estado en todas las constituciones desde 1812, Alfredo, hasta por supuesto la de 1917 y sus reformas. Ningún legislador puede ser reconvenido. Lo mismo pasa con nuestro amigo Marco Blázquez, quien un juez ilegalmente lo sentenció que por ataques verbales contra la gobernadora. Pues el ejercicio de la diputación que hizo Marco Blázquez lo hizo precisamente siendo diputado, y de acuerdo con esa norma nadie puede ser reconvenido. Entonces ese juez cometió un delito y debe ser sujeto de juicio político y destituido. Y en el caso de Fernández Noroña, yo le exijo a la autoridad respectiva que lleve a cabo todas las investigaciones y denuncie, sancione a quien lo agredió, porque él es un legislador que solamente lucha por sus ideas. Puede ser que no estemos de acuerdo con él, puede ser que tenga ideas que no nos convencen, pero tiene el derecho de decirlo y además está protegido por la Constitución. Entonces, un saludo afectuoso a Gerardo Fernández Noroña y toda nuestra solidaridad por su actuación. Bien, ahora vamos a ir a un tema que, pues, les quiero decir cómo ven las cosas. Acaba de pasar el 15 de septiembre, ¿no? Oye, yo quería que salieras también con... Veo que no sales con... No, salgo blanco, con el fondo blanco. Con el fondo blanco. Yo quería que salieras por acá, no sé cómo le dirías. A lo mejor si te acercas un poquito para acá y mueves el micrófono. No, hombre. ¿No? Bueno, el caso es que... No, muévete así. Porque luego la cámara está para acá. Bueno, el caso es que celebramos el aniversario de la independencia, y el presidente, pues, tuvo un grito largo, muy concurrido, muy aplaudido, la gente muy entusiasta, pero pues quisiera que hiciéramos una reflexión, porque, amigas y amigos, México es un país contradictorio. Estamos empezando a caminar por los senderos más adecuados de nuestra vida, pero fíjense nada más, la conquista la hicieron los pueblos originarios, sí, gracias a la Malinche, que convenció primero a los tabasqueños, luego a los totonacas y luego a los tlaxcaltecas. Lograron juntar más de 100,000 los guerreros, ¿no? Guerreros, y con la astucia de la Malinche, con sus conocimientos de la mentalidad indígena, ganaron el 1521 la Gran Tenochtitlán. Es decir, no fue Cortés con sus 800 o 900 soldados, y claro, tenía una ventaja tecnológica, tenían arcabuces, tenían caballos, tenían cañones, tenían ballestas, armaduras. Bueno, obviamente tecnológicamente muy avanzados. Y sí, pero en el fondo fue una guerra contra el imperio, ¿no? Es decir, contra el imperio azteca, contra el dominio que tenía, ¿no? Y fueron todos los pueblos agraviados indígenas los que ganaron.
Y eso, ¿por qué lo digo? Porque vamos a ver cómo 300 años después, en 1821, la independencia la van a hacer los españoles. Los españoles, fíjense nada más. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Pero bueno, vamos a tratar de entrar a fondo de este tema. Primero, en 1808, Napoleón Bonaparte pues está en plena expansión en plena Europa, ¿no? expansión de Europa, y le dice a Manuel Godoy, que era el primer ministro de España: oye, Manuel, dame chance de pasar por ahí por España para entrar a Portugal, ¿no? Y yo qué gano, pues te damos un pedacito de Portugal y te hacemos rey. Pues me parece muy bien. Y el rey, pues al rey también le va a tocar una parte. Bueno, pues muy buenas gentes le abrieron las puertas a... Y luego ya no lo podían sacar de España, ya no lo sacaron de España. Así como sin mucho trabajo se hizo de España. Bueno, pues estaban muy enojados los españoles. Y en un pueblito que a lo mejor muchos conocen, está cerquita de Madrid, se llama Aranjuez, Godoy, que era un perverso, ¿no? Y era amante de doña María Luisa, la esposa del rey Carlos IV. Dice el maestro Justo Sierra en su libro sobre esa, dice que era fea, pero extremadamente sexual, ¿no? Entonces Godoy por eso era el favorito, por atender de manera especial a doña María Luisa. Entonces Godoy era odiado por los españoles. Entonces Godoy convence al rey Carlos IV y a Fernando VII, era el príncipe de Asturias, que se vayan a Aranjuez para de ahí poder, en caso de problema, irse a América, vía Sevilla. Donde tenían todos los reinatos, ¿no? Donde tenían todo, ¿no? Era la otra España. Pero el pueblo se levanta en armas en contra de Godoy fundamentalmente, pero esa crisis, ese levantamiento de Aranjuez, 15 de mayo de 1808, pues produce una consecuencia no deseada. Destituyen a Godoy, pero también el rey Carlos IV, a cambio de una miserable pensión que le da Napoleón, y el príncipe de Asturias, a cambio de otra lana y un castillo que le ofrece Napoleón, renuncian los dos, y entonces España se queda sin reyes. Queda vacante el trono. Se queda vacante el trono. Y bueno, y los españoles, ¿y ahora qué hacemos? Entonces los españoles... bueno, y los americanos. Españoles, americanos también. Sí, bueno, sí. Empezaban a decir qué está pasando allá en la metrópoli, qué está pasando en España, ¿no? Ya no tenemos rey. Ya no tenemos rey. Ahora, si el virrey operaba a nombre del rey. Entonces, ahora, ¿qué hacemos aquí en México? Bueno, es precisamente en ese momento que se da la famosa declaración del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808. Dicen los mexicanos, pues ya no tenemos rey. Entonces, oye, Iturrigaray era el rey. El virrey. Le dice, oye, ¿qué te parece si te hacemos rey de Nueva España? Hombre, pues yo sería honrado, ¿no? Y entonces empiezan a hacer todo para declararse... Sí, pero lo hicieron, trataron de hacerlo dentro de la legalidad, ¿no? Es decir, decían, bueno, si ya estaba vacante el trono, sí, el rey, y los dominios son técnicamente de la corona, pues entonces no tenemos ya nosotros por qué hacerle caso a nadie, ¿no? Entonces España, Melchor, ¿no? de Talamantes, Francisco Azcárate, que eran los regidores y de la Ciudad de México, promueven un levantamiento, pero pues ¿qué creen? Los otros españoles de aquí, los que tenían hoteles, bueno, siguen teniendo hoteles, los que se dedicaban a extorsionar y a sacar dinero y llevárselo a España, porque después les voy a contar que la corrupción se genera en México producto de los españoles, porque vienen con una mano enfrente y otra atrás y los mandan para que se hagan ricos y luego se regresen. La cultura del saqueo, ¿no? La cultura del saqueo. Entonces, se dan cuenta de lo que está pasando y hacen un movimiento, meten a la cárcel a Iturrigaray y nombran a otro virrey que creo que se llamaba Garibay. Bueno, eso sucede en el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Mientras
En España, pues, a falta de rey, se empiezan a crear juntas, la Junta de Sevilla, la Junta de Valencia, la Junta de Pamplona, la Junta de Barcelona, es decir, todas las ciudades españolas empiezan a tener una junta que los gobierna, es decir, ya no hay rey. Ya no hay rey, ¿no? claro. Y entonces se decide hacer una Junta Suprema, representantes de todas las juntas de España. Y esa Junta Suprema convoca a un Congreso Constituyente en Cádiz, ¿no? En la isla, una isla enfrente de Cádiz. ¿Por qué? ¿Por qué en Cádiz? Porque era la única ciudad que no estaba tomada por los franceses y que además no podían, tiene unas marismas y unos bajos, es muy difícil que entren barcos. Entonces, por esa razón no la atacaron los franceses. Entonces, en esa isla convocan a un Congreso Constituyente y ahí, en 1812, se va a llevar a cabo la Constitución de Cádiz de 1812, pero antes, en México, después de 1808, ante el llamamiento que hacen en España a un congreso, pues aquí también ha habido movimientos, ¿verdad? Hidalgo, Allende, Aldama, con la corregidora, y alguien que no es mencionado nunca, quizá porque pues, era una mujer un poco disoluta en su tiempo, la Güera Rodríguez, que yo creo que fue más importante que la corregidora de Querétaro, pero bueno, pues la historia no la refleja. Entonces todos ellos se dan cuenta de que ya saben de su intento de independencia y entonces el 15 de septiembre convocan en la noche en Dolores Hidalgo y dan el famoso grito de independencia. Pocos saben que lo primero que grita Hidalgo es ¡Viva Fernando VII! Es decir, ¿por qué viva Fernando VII? Porque se sentía que era el verdadero heredero y lo habían quitado. Sí, todavía dolientes, o dolidos por lo que había pasado. Lo que había pasado en España. Entonces, viva, ¿no? Fernando VII, viva la religión, ¿no? Pues era sacerdote. Muera el mal gobierno y mueran los gachupines. Hay discusión sobre si dijo viva la Virgen de Guadalupe, viva no sé qué. Bueno, hay muchas versiones de este grito que se da el 15 de septiembre en Dolores Hidalgo. Y ahí surge el movimiento de la independencia de 1810, que fue un movimiento de independencia muy autóctono. No tenía un ejército organizado Hidalgo, eran turbas. Sí, era una multitud. Multitudes. Por eso es que cuando atacan la ¿cómo se llama? Alonga de Granaditas. Alhóndiga. La Alhóndiga de Granaditas, que es una... En Guanajuato, ¿no? En Guanajuato, que es un centro de comercio. Cuando ganan, le pasan cuchillo a todos. O sea, todos, más de 2,000 españoles son ahí... Los matan. Entonces se asusta un poco Hidalgo por que no tenía control sobre esa turba. Se va hacia el Estado de México. Hay una batalla del Monte de las Cruces muy famosa. Gana Hidalgo esa batalla y todo estaba listo para que Hidalgo llegara a la Ciudad de México. Pero dice Hidalgo, no, hombre. Sí, la historia relata o interpreta como que Hidalgo se acordó lo que había visto ya, de que era capaz toda esa turba enardecida. Dijeron, no, van a llegar a la Ciudad de México y van a... Y se desvía. Ajá. Y ahí eso pues va a llevar a la muerte de Hidalgo en Chihuahua el 30 de julio. Que por cierto es importante, no sé si la gente conozca, Hidalgo es fusilado, pero le dan 3 descargas y los soldados tenían instrucciones de solamente disparar al pecho porque su cabeza iba a ser cortada y iba a ser como lo fue, ¿no? Exhibida, pero 3 veces le disparan y 3 veces no lo matan. Es decir, hasta el golpe de, ¿cómo se llama? Tiro de gracia, es cuando se muere Hidalgo. O sea, 3 descargas, 3 veces fue fusilado Hidalgo. Y entonces es bueno, pues se acaba esa etapa de ese movimiento. Pero en 1812, amigas y amigos, en Cádiz tiene algo bien importante que va a tener una trascendencia histórica, porque por primera vez van a convocar a diputados americanos
Es decir, ahí se llaman los españoles de la península y los españoles de afuera. Lo cual fue bastante revolucionario. Fue bastante revolucionario. Entonces nosotros mandamos a 19 diputados. Algunos muy notables. Tres muy notables. Que luego siguieron siendo una pieza muy importante en la historia, ¿no? De México. ¿Cómo se llama? Fray Servando. No, Fray Servando no fue diputado. No, Ramos Arizpe. Ramos Arizpe, que era de Coahuila. Él es el verdadero creador. Él es el que propone las diputaciones provinciales que después van a ser la base del federalismo. Guridi y Alcocer, que era un diputado de Tlaxcala, y un diputado brillante también que se llamaba Juan Martínez de Puebla. Esos son los más brillantes y hacen una serie de propuestas, intervienen en la tribuna. Sí, pero uno se puede imaginar, por eso digo que fue muy revolucionario, como en ese contexto de lo que había pasado en España, la invasión napoleónica y luego la expulsión de los franceses y luego la reagrupación de las fuerzas en España, y en medio de ese Congreso Constituyente, que llegaran los de América, que vivían en lugares totalmente distintos, en contextos totalmente distintos, y que algunos de ellos fueran pieza importante en lo que se propuso. Por eso digo que fue muy revolucionario. Y además la Constitución de Cádiz, en su momento, pues una constitución muy avanzada, muy progresista, ¿no? Para ese momento pues eran las ideas de la Revolución Francesa, claro. Y había tres componentes ahí: los liberales, que eran la mayoría; los colonialistas o conservadores, que eran ya muy pocos; los pro borbónicos; y los latinoamericanos. No se llamaban latinoamericanos, americanos. Había como 50, porque hubo de Chile, de Perú, de todas las partes de la América del Sur. Entonces fue un congreso muy, muy, muy interesante, que habla de la igualdad ciudadana entre los españoles y tanto de allá como los de acá somos iguales, dice. Y habla de la soberanía nacional. Después les explico, voy a la pausa, porque hay dos conceptos que son opuestos. Uno es soberanía nacional y otro es soberanía popular. Los dos son franceses los que la proponen: soberanía nacional, Sieyès, y soberanía popular, Rousseau. Vamos a una pausa y regresamos. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigos, nada más para no dejarlos picados, dije yo que hay soberanía nacional y soberanía popular. Las dos son revolucionarias, pero una es más revolucionaria que otra. Soberanía popular la concibe Juan Jacobo Rousseau, y él dice que todo el pueblo reside en el pueblo, y que el pueblo, en cada momento que se enfrenta, tiene todo el derecho de hacer lo que quiera. De la nada transforma lo que quiera. Esa es la soberanía popular. No hay límites. La otra, la soberanía nacional, es que sí, el pueblo tiene la soberanía, pero cuando decida algo tiene que pensar en la historia, en las costumbres, en la cultura de ese pueblo. Las tradiciones. Es decir, está ciertamente limitado por algo. Nuestro país dice: la soberanía nacional reside en el pueblo. Es una contradicción, asume dos tesis totalmente distintas: la de Sieyès, que es escribe un libro que se llama ¿Qué es el tercer Estado? Y Rousseau, que escribe El contrato social. Bueno, ya me desvié un poquito, pero creo que está interesante el tema. Es que esos términos están en nuestra Constitución, y se usan mucho por los políticos actualmente, ¿no? Entonces, la Constitución de 1812 es muy liberal. Los españoles y los americanos que están ahí representados hacen un trabajo excepcional. Prohíben la Santa Inquisición, prohíben la tortura, crean la libertad, o garantizan la libertad de imprenta. Gracias a eso se crean muchos periódicos, entre ellos en México el famoso Despertador mexicano. Se declara el fin de las castas, porque deben de saber que en México había españoles, criollos, mestizos, cambujos, negros,
e indígenas. Bueno, seguramente había más, pero no soy especialista, pero esas eran castas. Y dependiendo de qué segmento uno pertenecía, podías entrar al ejército. Nacía. ¿Dónde nacías? Podías ir al ejército o no. No podías ascender. No podías ascender más arriba de coronel. No podías hacer más allá. Lo cual generó generó a lo largo de la colonia y en esa última etapa de la colonia o del virreinato unas tensiones muy grandes porque había los criollos que no eran más que hijos de españoles, pero que habían nacido en América, en México. Bueno, pues ellos se veían tan iguales como los españoles que habían nacido en la península, pero no tenían los mismos derechos. Los criollos, como eran de familias que ya tenían ahí, estaban avecindadas hacía tiempo en América, tenían generalmente más medios económicos porque sus familias eran dueños. Muchos eran hijos de los conquistadores originales. Exactamente. Entonces tenían más medios y los otros que iban llegando, que no tenían tantos medios económicos, como tú dices, exacto, llegaban y pues había un resentimiento natural, ¿no? A puro robar. Entonces tiene razón el presidente y la presidenta cuando dicen que nos tienen que pedir permiso, perdón por todo lo que hicieron. En otro momento les contaré. Pero cuando sale huyendo de Tenochtitlan, la famosa noche triste para ellos, alegre para nosotros, Cortés se dedica todos los días a destruir, quemar y matar pueblos y marcarlos como esclavos. Pequeños pobladitos para sembrar terror, ¿no? Y hacer que no se vayan en su contra. Pero bueno, el caso es que esto se da en 1812, esta constitución liberal, ya no hay reyes, ahora se llaman instituciones nacionales y por supuesto pues le ofrecen el trono a Fernando VII y en 1814 lo va a aceptar. 1814 va a ser otro año importante para México. Ya dijimos que el 30 de julio de 1813 asesinaron en Chihuahua a Miguel Hidalgo, Allende, Aldama. Abasolo no. Por eso Abasolo no está entre la lista de héroes. Abasolo se acoge a la clemencia del rey y se va de Nueva España. Pero bueno, entonces recoge esa bandera el cura Morelos y convoca a un congreso constituyente, ¿no? Que lo va a convocar en Apatzingán en 1814. Es un documento extraordinario. Los sentimientos de la nación. Esa es la propuesta de Morelos. El origen. Son 20 puntos. Ajá. Y hay una parte que a mí me encanta desde que lo le dice, porque la buena ley es superior a todo hombre, de tal manera que las que dicte el Congreso deben de limitar la opulencia. Fíjense, limitar la opulencia. Imagínense, señores, en aquel tiempo que alguien diga que hay que limitar la opulencia y hay que desaparecer la ignorancia, ¿no? Y otras de ellas. Sí, pero hay una parte ahí de los sentimientos de la nación que luego también se recoge en la Constitución, que está uno leyendo a Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Así es, sí. Está leyendo toda la ideología de la Revolución Francesa, ¿no? Que había llegado aquí, pues fundamentalmente en forma de libros clandestinos, pero que se leían en donde se formaban muchos clérigos, ¿no? Como fue el caso de Morelos y en su caso también Hidalgo. Morelos tenía distintas características, era de un origen más popular. Hidalgo decían que era el hombre más inteligente de su época, brillante, con una gran elocución, una gente simpática, le gustaban los gallos, le gustaban los toros. Morelos era un arriero, ¿no? Que siendo sacerdote incluso de Carácuaro, conducía recuas las recuas son ese conjunto de burros, ¿no? Cargados con mercancías y se iba por todos esos senderos allá en la sierra de hoy Morelos y de Guerrero, de Michoacán, a vender. Por eso es que después fue muy difícil que a pesar de que Calleja, que era el que habían enviado para acabar con todo lo que sonara a independencia, era implacable. Era implacable. Hay un libro que leí que se los recomiendo, es un librito chiquito sobre el sitio de Cuautla. Ah, claro. Y cómo, a pesar de que pierden y duran ahí cerca de
días, se comen todos los animales, se comen todos todo, se comen los zapatos, se comen todo, no se rinden, ¿no? Y es la admiración del mundo que un ejército tan poderoso como el de Calleja no pueda vencer a un grupo de... Sí, creo que en ese momento se dice que hasta ese momento había sido el sitio militar más prolongado, ¿no? No, y además Morelos decreta la alegría heroica. Entonces hacían fiestas y se reían y todo para que... Pero no podía penetrar. Para que no penetrara. Bueno, el caso es que en 1814 convoca esta constitución. Es una constitución de avanzada, recoge muchas cosas de 1812. En México tenemos 3 momentos en donde se prohíbe la esclavitud. Hidalgo, en Guadalajara, Morelos, en la Constitución de 1814, y en los tratados de Iturbide en 1821. 3 momentos en donde se prohíbe la esclavitud en México. 3 actas en contra de la esclavitud. O sea, así somos en México, todo lo hacemos en exceso para que no quede duda. Para que no quede duda. El caso es que pues, la Constitución de 1814 es un documento extraordinario, es el único documento mexicano que dice que el fin del gobierno es la felicidad de todos y cada uno de los mexicanos, fíjate. Sí, y hay que entender también el bienestar mío. Sí, ¿qué gobierno más lo ha dicho? Solamente Morelos. Y qué noble postulado. Pero además no hay que perder de vista que ese Congreso Constituyente de Apatzingán, Morelos se protegió a los constituyentes en medio de una guerra civil y en medio del asedio de Calleja y de lo que quedaban de las fuerzas reales que habían enviado para sofocar cualquier levantamiento. Entonces estuvo cuidando a los constituyentes hasta que terminaran el documento. Y luego le dijeron, señor, queremos nombrarlo a usted jefe de todos. Dijo, no, yo no soy jefe. Alteza Serenísima, Alteza creo que le proponían, ¿no? Dijeron, no, yo solamente soy siervo de la nación. O sea, en un acto de una enorme modestia de Morelos, pero Morelos, a diferencia de Hidalgo, le dio estructura jurídica y social y constitucional al movimiento. Y obviamente era otro golpe de rompimiento con España, porque en España, técnicamente en ese momento, y también en América, estaba vigente la Constitución de Cádiz, ¿no? Claro. Bueno, pues acá rompieron. Claro, pero ya exactamente en esa época, en 1814, por ahí tengo una foto, ahorita a ver si la consigo, de Fernando VII el Borbón. Es un bobalicón, ¿no? Pero lo hacen rey otra vez y sí promete cumplir la Constitución de 1812, pero luego da un golpe de Estado y dice nada de nada. Yo no. ¿Qué constitución? Yo soy rey, tengan su cuerno. Sí, porque era un momento en Europa las constituciones, bueno, y en América también, no eran más que documentos para limitar el poder. Y en Europa, ¿el poder de quién? Fundamentalmente del rey, ¿no? Y entonces el rey dice, yo no quiero limitantes, yo voy a aplicar y voy a ser un rey absolutista. Y se convierte en un rey absolutista. Pero hay un levantamiento en España con un coronel del Riego que se opone a Fernando VII y ganan y lo obligan otra vez a restablecer la Constitución de 1812. Entonces, en 1820 en España se vuelve a restablecer la Constitución de Cádiz y entonces todo mundo tiene que jurarla. En México la Constitución de Cádiz fue jurada el 30 de septiembre de 1812. La plaza, el Zócalo, se llama Plaza de la Constitución por la Constitución de Cádiz. No por la Constitución de 1917. Por ahí debe haber una placa, por ahí el que vaya de curioso por el Zócalo, verá que hay... No es por la Constitución del 57 o del 17. Es por la Constitución de Cádiz. Que fue la primera que tuvo vigencia en México. Así es, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Este es el famoso Fernando VII. Vean la cara de idiota que tiene, ¿no? Los ojos. Vean, pues digan, no, bobalicón, ¿no?
Bueno, cuando estaba el debate en 1812 en Cádiz, había una silla vacía. Era la de él. Y todo el mundo se dirigía a él, vuestra excelencia, su majestad Fernando. Ese es el bobalicón que va a ser. Pues quizá por esa personalidad fue que él mismo también, digamos, aceptó o fue parte de todo ese desajuste en el que se iba, regresaba, volvía a regresar al trono, ¿no? Bueno, él regresa, da un golpe de Estado en 1814, ¿no? Pero el pueblo de España no aguanta y se levantan en 1820 y lo obligan a reconocer y a restablecer la Constitución de Cádiz de 1812 con todo lo liberal, lo limitaba. El Congreso era más importante que el Parlamento, y entonces, bueno, limitan al rey. Eso no le gustó a la iglesia, ¿no? Y eso va a tener un efecto en México. En 1820, cuando saben, oye, ¿qué? ¿Ya sabes lo que pasó en España? Pues que un coronel del Riego se levantó y obligaron a Fernando VII a aceptar y ya nos... A jurarla. A jurar, ya nos obliga otra vez la Constitución de Cádiz. Entonces, dijeron, vamos a hacer un movimiento nuestro. Cabo Fernando VII estaba muy lejos y mira la cara de baboso que tiene, ¿no? Y entonces hay una iglesia, quien ha ido a México en Isabel la Católica y Madero, se llama La Profesa, que curiosamente está enfrente de la que era la casa de la Güera Rodríguez. Okay. ¿No? Entonces allí empiezan los sacerdotes, el alto clero, los empresarios mineros y todos los importantes hacer una serie de sesiones y dijeron, no, pues hay que generar la independencia porque... Técnicamente era un complot, estaban complotando, sí, en contra de la corona y de la Constitución. De Cádiz. La Güera Rodríguez, pues vive enfrente, se entera, y la Güera Rodríguez se dice que era amante de Iturbide, y le dice, óyeme, Agustín, no seas tonto, incorpórate a esas sesiones. Entonces, las sesiones de La Profesa convienen en nombrar a Iturbide general de los ejércitos realistas y que haga un pacto con Guerrero, que era el único ahí. De los caudillos que habían sobrevivido a Calleja y a todos. A Calleja y a todos. Y entonces hazte un pacto con él y vamos a hacer la independencia. Y fíjense, son los españoles. Los españoles los que hicieron los que están haciendo la independencia. Las ironías, ¿no? Porque no les conviene la Constitución de Cádiz de 1812. Por cierto, nada más como curiosidad, de Cádiz tenemos 3 instituciones que todavía siguen vigentes en nuestra Constitución del 17. El refrendo, que es que todo lo que haga el presidente tiene que ser refrendado o firmado por un secretario. La comisión permanente, pues ahí la vemos, sesiona la comisión permanente, ¿no? Esto viene de unos estamentos de Aragón muy viejos. Curioso, porque yo recuerdo que alguna vez con un profesor de Derecho Constitucional en Estados Unidos, estábamos hablando de la Constitución mexicana, las instituciones del Congreso, y le mencioné yo pensando que era algo para ellos conocido la comisión permanente, y no tenía ni idea. ¿Qué es eso? No, bueno, porque viene desde Cádiz la comisión permanente, que a su vez viene de los fueros de Aragón, allá por 1500 y tantos. Y esta inmunidad parlamentaria, que yo hablé a favor de Marco Blázquez y de Noroña. Es la protección a todas las que expresan esas 3 instituciones las tuvo Cádiz y las mantenemos en nuestra Constitución. Bueno, entonces ya le dicen, Iturbide, lánzate a negociar con Guerrero. Se negocia con Guerrero, hacen un tratado, los tratados de Córdoba, firman un documento, y astutamente Iturbide, aconsejado por la Güera Rodríguez, que era un genio en la tenebra, le dice, ofrézcanle el trono a Fernando VII. Pero si él no lo acepta... Pero para que venga acá, a México, tendrá que venir aquí, ¿no? Que sea emperador de México. Pero si no acepta, entonces el Congreso es libre de decidir
quién será. Fue una manera de romper y no. Claro. Entonces, bueno, pues resulta que Fernando VII dijo, no, México. ¿Dónde está eso? Probablemente preguntó, ¿no? Claro que no voy a ir a México. Y no acepta venir. Entonces dice, bueno, pues entonces ya es libre el Congreso de decidir quién. Hay un caso, un sargento famoso que recoge la historia que se llama Pío Marcha, que es el que hace un levantamiento y un motín a favor de Iturbide, y pues todo el mundo aclama a Iturbide. 1821, la consumación de la independencia de México, la bandera que es primero blanco, verde y rojo, que después la cambian verde, blanco y rojo, que representa la unidad, la esperanza y los fueros de la religión, y así es como surge la independencia de México. Se los quise contar porque no todo es como aparece en la historia, sí, vividad. Curiosamente, cuando uno repasa, como lo acabas de hacer, la historia, luego ahí encuentra uno la manera de reaccionar de los factores de poder en la política, y la historia luego se va repitiendo. O sea, claro. Muchas de las cosas que tú comentaste han vuelto a suceder en otros contextos, pero en la historia de México. Claro, con la tecnología, por eso están haciendo, pues, todos los días ves en Instagram, en Facebook o en cualquiera de las redes sociales, ataques en contra de López Obrador. Todavía no se atreven, pero ya empiezan en contra de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, López Obrador todos los días. Y podemos esperar, sí, llevan 6 años haciéndolo, y podemos esperar que una vez que se vaya el presidente, pues incluso van a arreciar, aunque él ya no esté. Pero la verdad, yo nunca había visto un grito tan nutrido. Ojalá y tengamos por ahí, si nos están oyendo nuestros al de este último, en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución. En el Zócalo, la Plaza de la Constitución, en honor de la Constitución de Cádiz de 1812, el grito tan extraordinario. O sea, había gente por todos lados, no solamente. Incluso yo conozco gente que fue de aquí, como a visitar la Ciudad de México, pero escogió la noche, el 15 de septiembre, para estar ahí presente, ¿no? No, hay gente que dice, yo nunca había estado aquí, de primero me dio miedo porque vi mucha gente, pero en cuanto llegaron familias con sus hijos, me emocioné, lloré, el himno nacional, el grito del presidente. Ahí está uno literalmente en el corazón de este país, ¿no? Ese lugar es el corazón de este país. Entonces, bueno, pues pueden decir lo que quieran de López Obrador, pero el caso es que ahí tuvo un grito extraordinario. Concurrido, ¿no? Muy concurrido, pues. Pero lleno de... Y con gente... lleno de emoción, exactamente, ¿no? Gente muy motivada, ¿no? Pues bueno, yo creo que vamos a seguir, Alfredo, si no tienes inconveniente, con el tema de la reforma... Sí, judicial. Sí, la reforma judicial. No deja de dar de qué hablar. Nosotros lo vamos a ver solamente desde la perspectiva constitucional, ¿no? Sí, porque si uno se pone a analizar... Ahí está el grito, miren nada más. ¿No? Sí. Pero en las calles, ojalá puedan salir que en las calles aledañas también, ¿no? Que nunca había habido tanto... no. Ahí se me... Bueno, Sí, porque si uno se pone a tratar de comentar todo lo que se ha hablado en favor y en contra de la perspectiva política de la oposición o del mismo Poder Judicial, pues aquí nos podemos quedar todo el día, ¿no? Nosotros ya dijimos la parte técnica y lo que vemos de defecto, ¿no? Entonces, no quiero que crean que estamos en contra y que somos de... No, ya lo dijimos, ya ahí está. Si alguien quiere nuestra opinión, pues la daremos. Pero pues, lo que nunca se había visto, la Suprema Corte de Justicia recibe un recurso de controversia constitucional y lo acepta, ¿no? Donde están estableciendo que no se siguieron los procedimientos que irónicamente lo que pretende es declarar inconstitucional la reforma constitucional. Pero bueno, aquí ya lo hemos sostenido varias veces. Ninguna reforma constitucional es anticonstitucional, porque no hay reformas,
puede haber que haya contradicción entre normas, que una diga otra y otra diga otra Pero cosa. ya después el encargado de interpretar la El Constitución. intérprete tiene que buscar La armonía. el análisis gramatical, el análisis de la armonía, la historia, en fin, la exposición de motivos. Pero no hay reformas constitucionales que sean anticonstitucionales. Es decir, esa consulta o esa acción de inconstitucionalidad no la debió aceptar Norma Piña, pero ya está en un plan de rebelde que le puede causar problemas muy serios a quienes sigan por ese camino, porque no es posible que eso suceda. Sí, o sea, la acción de inconstitucionalidad me tocó hacerla a mí en 1994, que no existía en la Constitución, y es cuando una ley secundaria es contraria a la Constitución. Tú vas que es desgraciadamente es relativamente común, no solo en México, o sea, porque en el Congreso se aprueban muchas leyes, muchas reformas, y muchas veces son cuestiones sutiles, es decir, detallitos, no son flagrantemente inconstitucionales, sino por un detalle. Y tú vas a México, solicitas tu acción de inconstitucionalidad, ellos revisan la ley frente a la Constitución y ellos dicen si es constitucional o no es constitucional y necesitan 8 votos para poder determinar lo de los 11. Entonces se complicó y se dejó que esa acción de inconstitucionalidad no era fácilmente solicitable. No sé si recuerden, lo pueden hacer los diputados, el 33%, por lo menos el 33% de los diputados, 33% de los senadores y las legislaturas de los estados, creo. ¿No? Entonces, así quedó. Entonces, estas son expresiones que no le ayudan a Norma Piña ni a quienes... El Poder Judicial, ¿no? Y al Poder Judicial en general. Como yo dije en alguna reflexión, nos guste o no nos guste, ya es reforma constitucional. Ahora lo que hay que ver es cómo lo que viene, la legislación secundaria. Que ahí sí es probable ahí se pueden meter detallitos, pero la reforma ya está. No hay marcha atrás, ni creo que Claudia vaya a dar marcha atrás, ya está, ¿no? Entonces hacemos votos porque esto sea un avance y que se pueda en la secundaria poder establecer se pueda trabajar sobre algunas y reglamentos, ¿no? Me decía un amigo, es que van a sacar una convocatoria y la convocatoria va a ser como ley. Pues no debería ser la convocatoria, debería ser una ley específica, sí, que ya estuviera ahí para poder porque la convocatoria pues la pueden sacar de una manera u otra un grupo de personas. Bueno, pues, la ley, lo ideal sería que estuviera ya en la ley. En la ley, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bien, voy a pasar a otro asunto muy controvertido, que es el caso de la niña Kim y el jardín de niños de Mexicali. Yo no voy a asumir ningún papel para determinar, porque no tengo ningún elemento, quién tiene la razón y quién no la tiene. Solamente les quiero decir que existen, Alfredo, procedimientos, protocolos que ya determinó desde hace tiempo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que deben utilizarse, ¿no? El primero es salvaguardar los derechos de la niña, ese es el primero. Y segundo, dice este protocolo, ¿no?, que está aprobado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en unos casos similares, que debes de suspender, mientras se da la investigación, al director y a los involucrados. Suspender, no sancionar ni determinar que son culpables, sino suspender para poder hacer... En aras de hacer la investigación. Tres, por manera. Que debe ser una investigación rápida, ¿no? Que no hasta ahorita pues no se conoce. Sé que ha pasado, sé que hay una lucha en redes sociales, sé que las averiguaciones son confidenciales, que no se puede determinar, pero yo veo que la fiscal declara de otras cosas que no son relevantes, y en este tema tan relevante no ha hecho una sola intervención. Y otra cosa que dicen los protocolos es que no debes de confrontar
a las víctimas con los posibles victimarios. O sea, no debes de ponernos uno frente a otro, debes hacer una investigación. Ahí están los protocolos. Exigimos que los protocolos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este caso, se apliquen, que se haga una investigación profesional e imparcial y que se castigue a quien se tenga que castigar, ¿no? Otro tema, ya estamos como miscelánea. No, sí, qué bueno. ¿No? Es el de tu tierra. Mexicali, que lo comentamos la vez pasada, que detuvieron bueno, no detuvieron, suspendieron a 165 policías del Valle, municipales, ¿no? Después de que se había dado una balacera en contra de elementos de inteligencia de la policía estatal, se decidió suspenderlos. Los desarmaron, ¿no? Desarmarlos. Bueno, eso vi que la presidenta municipal se enojó, que dijo que ya no hay coordinación y sí, que porque ya no le preguntaron. Ajá, o no le avisaron siquiera, pues, pero pues para desarmar a un grupo que se sospecha que entre ellos hay involucrados en gente cooperando con el crimen organizado, pues no se le puede avisar a nadie. Claro. Le avisan si se van. ¿no? Se pela. Pero además, bueno, es importante que la gente sepa que en México los permisos de armas los maneja la Secretaría de la Defensa. ¿No? Y que la Secretaría de Defensa otorga permisos colectivos a los municipios y a los estados. ¿No? Y que de vez en vez el ejército convoca a quien tienen ese permiso y les hacen una revisión de sus armas. A ver si todas las que están utilizando están registradas como parte de ese permiso. Como parte de ese permiso. Revisto. ¿Por qué? Porque luego les da a los policías... Por hacerse de armas de armas de otro tipo o vender. ¿No? Entonces se hace esa revisión y eso es perfectamente normal. Y como tú dices, pues si yo sospecho de que los policías de Mexicali, del Valle, están involucrados, pues... No les voy a avisar a nadie, ¿no? No le voy a avisar a nadie. Bueno, amigas y amigos, pues hemos llegado al final del programa. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado, como yo disfruto, hablar de la historia de este país y cosas y episodios que realmente no nos los enseñan en la escuela, que uno tiene que estudiarlos por su cuenta, pero que son bien ricos en ejemplos y cómo nuestros héroes, nuestros hombres, nuestros prohombres hicieron un enorme esfuerzo para darnos patria, para darnos libertad, para darnos derechos. Nos vemos la semana que entra. Gracias por su atención. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano.